hemos visto en otros vídeos que el mar es una acumulación de agua, una masa de agua. En los continentes, dentro de los continentes, también hay masas de agua, también hay agua acumulada, como vemos aquí, pero de agua dulce, no salada. Son los lagos, lake en inglés. Así que un lago es una masa de agua dulce acumulada en los continentes. ¿Pero por qué se forman los lagos? ¿Por qué se acumula el agua? Pues el agua se acumula, como vemos aquí, en las depresiones del terreno, en los hundimientos del terreno. Así que, en definitiva, un lago es una masa de agua dulce, mass of no salt water, acumulada en las depresiones. A diferencia de un lago, un río no es agua acumulada, es agua que corre. Por eso decimos que un río es una corriente de agua dulce. El cauce es el lecho del río, o sea, por donde el agua corre. Pero miremos este dibujo. Si llueve aquí, y aquí, y aquí, el agua terminará chorreando toda al mismo río. Mientras que, en cambio, si llueve aquí, el agua irá a parar a otro río. Así que este territorio es el que le da el agua a este río. Y decimos que esta es la cuenca de este río. Mientras que esta zona hacia allí, pues forma parte de la cuenca de otro río. O sea, la cuenca son las tierras por las que circula el agua de un río. Y resulta que un río es un agente geológico. Es decir, un río modifica, un río cambia el relieve de sus tierras, de su cuenca. En el curso alto, como todos sabéis, el río baja con fuerza. Así que arranca piedras, arranca arena, erosiona, en otras palabras. En el curso medio, el río transporta esos sedimentos y va soltando los más pesados, y así el agua tiene que abrirse paso entre esos sedimentos que va soltando y hace unas curvas llamadas meandros. Ahí vemos cómo ha ido acumulando en las curvas los sedimentos. En el curso bajo ya el río va sin fuerza y entonces ya prácticamente va soltando todos los sedimentos, sedimenta, acumula los sedimentos y forma playas y forma también esto que vemos aquí, que son los deltas. Un delta es lo que vemos aquí, una acumulación de sedimentos con forma más o menos triangular en la desembocadura de un río. Porque aquí la corriente del río, que ya viene débil, choca con las mareas del mar. Y eso es un delta. Por su parte, el caudal, flow en inglés, es simplemente la cantidad de agua que lleva un río. ¿Que un río lleva más agua? Pues tiene más caudal. ¿Que un río lleva menos agua? Pues tiene menos caudal. Ahora una pregunta. ¿Un río lleva siempre la misma cantidad de agua? Pues no. El caudal de un mismo río varía normalmente a lo largo de un año. Cuando trae menos agua, pues eso se llama estiaje. Y cuando cae más agua, pues eso se llama, como todos sabemos, la crecida, flood en inglés. Por ejemplo, en Andalucía los ríos llevan menos agua en verano, porque en verano llueve menos y algunos hasta se secan. Pues estas variaciones habituales del agua de un río a lo largo de un año, del caudal de un río, es lo que llamamos régimen fluvial. Así que el régimen fluvial son las variaciones habituales del caudal de un río a lo largo de un año. The usual up and down of the flow in a river during a year. Y resulta que hay varios tipos de regímenes fluviales. Claro, si en un sitio llueve todo el año, pues entonces el río es igual todo el año. O sea, decimos que un río es regular. Vaya, que todo el año es igual, que siempre trae la misma cantidad de agua. Pero si en unas estaciones llueve más que en otras, el caudal de un río
varía. Cuando llueve menos o no llueve, el río lleva menos caudal. Y cuando llueve más, el río lleva más caudal, más agua, la crecida. En este ejemplo, el caudal del río, el chorro que está en Málaga, pues varía por culpa de las lluvias, o en otras palabras, el agua que lleva el río es el agua que cae de la lluvia. Pues entonces decimos que ese río tiene un régimen pluvial, con P. Sin embargo, si en una montaña llueve mucho, pero hace tanto frío que el agua se queda congelada en las montañas, ¿entonces el río llevará mucha agua? Pues no, aunque haya llovido, no llevará agua. Pero en este caso, el régimen del río, las variaciones de la cantidad de agua que lleva, no depende de las lluvias, sino que el agua del río viene de las nieves de las montañas. Entonces decimos que ese río no tiene un régimen pluvial, tiene un régimen nival. O sea que sus variaciones son por la nieve. ¿Y cómo podemos saber si un río es pluvial o es nival? Pues en el régimen nival, el río siempre crece en primavera. Llueva o no llueva. Porque en primavera es cuando empieza el calor y cuando se funden las nieves de la montaña, se deshiela y todo ese agua pues fluye hacia abajo de la montaña. En cambio, en el régimen nival, aunque llueva mucho en invierno, el río tiene su estiaje, su menor cantidad de agua en invierno. Porque el agua, aunque llueva mucho, se queda en la montaña en forma de hielo. No baja por el valle en forma de río. Luego el río lleva poco agua. Un régimen nival nunca puede ser regular. Como vemos, las características de un río, cómo es un río, depende del clima y del relieve. Así que en Europa hay 3 tipos de ríos. Tenemos los ríos que desembocan en el Atlántico o en sus mares. Estos ríos son, como vemos aquí, largos, porque las montañas en las que nacen están lejos del mar, así que el agua tiene que recorrer mucho camino para llegar al mar. Y además de largos, son caudalosos y regulares, porque en esta zona llueve mucho y llueve todo el año, así que llevan mucha agua y siempre mucha agua. Claro, esto hace que sean ríos navegables, porque llevan mucha agua. Por ejemplo, el Rin, lo veis aquí, que cruza toda Centroeuropa con muchos barcos de mercancía a través de Alemania y su puerto es uno de los puertos más importantes de toda Europa. Mientras que los ríos, a diferencia del Atlántico, los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo o en sus mares menores, pues son cortos. Porque las montañas, en este caso, sí están cerca del mar. Y además de cortos, tienen estiaje en verano, porque en el clima mediterráneo, que es nuestro clima, lo conocemos, en verano no llueve, así que traen menos agua. Y en general, sabemos que nuestro clima, el clima mediterráneo, es más bien seco, así que en general estos ríos llevan poca agua. Sin embargo, aunque dentro del clima mediterráneo, los ríos que desembocan en el Mar Negro y en el Mar Caspio son largos. Y por eso también son más caudalosos, porque reciben el agua de una cuenca muy grande. Tienen muchísimos afluentes, tienen mucha cuenca de la que reciben agua. Igual que en Europa, en España también hay ríos que desembocan en el Atlántico. Destacan el Duero, el Tajo, que es el río más largo de España, con muchísimos pantanos para aprovecharlo, y en su desembocadura hay un estuario. Ojo, ¿qué es un estuario? Un estuario es simplemente una desembocadura de un río muy ancha, tan anchas que a veces entran las mareas y las corrientes del mar a la parte final del río. También destaca el Guadiana, que hace frontera con Portugal y que tiene un tramo subterráneo,
También destaca el Guadalquivir, que es el río más largo de Andalucía y es navegable desde Sevilla. Y bueno, estos ríos tienen las mismas características que hemos visto para el resto de Europa, los ríos atlánticos. También los ríos del Mediterráneo son como los europeos, es decir, son cortos, con poco caudal y fuerte estiaje en verano, pero la excepción es el Ebro, porque el Ebro sí que es largo y además recibe todo el agua de las nieves fundidas de los Pirineos, así que es el río que más agua lleva de España, es decir, es el más caudaloso, y en su desembocadura forma un delta. ¿Os acordáis lo que era un delta? Pero en España, además de los ríos del Atlántico y de los ríos del Mediterráneo, tenemos los ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Que estos ríos, como veis, son cortos porque las montañas están muy cerca del mar. Y son ríos, además de cortos, con mucha agua, que baja con mucha fuerza porque en el norte llueve mucho todo el año.